Hola comunidad, bienvenido a esta segunda parte de aprendiendo a crear personajes con Character Creator, donde vamos a crear un personaje totalmente desde cero con las herramientas que contiene Character Creator y lo vamos a enviar a Blender utilizando el plugin para Blender. Bueno comunidad, vamos a empezar. Si se perdieron el primer tutorial, en la descripción de este video van a encontrarlo para que sepan cómo utilizar a grosso modo Character Creator, digamos las secciones que tienen. En este tutorial nos vamos a enfocar más en crear un personaje con las herramientas que tienen y luego lo vamos a exportar a Blender. Les voy a enseñar cómo instalar el plugin de Blender y la gran cantidad de herramientas que contienen para llevar estos personajes a Blender y hacer maravillas ahí. Bueno, entonces antes de continuar no olviden suscribirse, darle like a este video, compartir. También no se olviden que está el grupo de WhatsApp al cual pueden ingresar desde la descripción de este video. Está el enlace para que ingresen. También si son amantes de la impresión 3D, les gusta la impresión 3D, van a encontrar mi página de Coles donde pueden adquirir alguno de mis productos, alguno de mis modelos para impresión 3D. Listo chicos, entonces vamos a empezar. Ya estamos acá dentro de Character Creator. Como les había comentado la vez pasada, la clase anterior, nosotros podemos cargar una malla base desde acá. Vamos a hacer como una especie de recorderis, por decirlo así. Entonces esperamos a que se cargue la malla base. Y como les había comentado, pues acá ya con esta malla base podemos modificarla desde acá, desde la parte de los morphs, que podemos hacer como morph con los personajes. Seleccionándolo podemos ir cambiándole diferentes tipos de cuerpo. Por lo menos vamos acá a buscar de hombres de acá y podemos ir modificando nuestro personaje. Listo, esa es una forma que podemos hacer. En mi caso, por cuestiones de este tutorial y por tiempo, no voy a utilizar este personaje. Lo que voy a hacer es ir acá a New Project, decimos que no vamos a salvar. Y acá lo que vamos a ir es en la parte de donde están los personajes. Acá en Template vamos a buscar acá Character. Dentro de Character yo voy a utilizar a Kevin. En este caso voy a tratar de hacer un orc futurista, por decirlo así. No va a ser totalmente orc porque para ello tendría que modificarlo con otro programa, pero lo que quiero es tratar de crearlo con las herramientas que hay acá para que vean cómo se puede crear un personaje. En este caso yo escogí un orc por escogerlo nada más, pero ustedes pueden crear diferentes personajes acá. Entonces lo escogí precisamente por el tipo de musculatura que tiene. Entonces podemos aumentarla. Vamos a ir en la parte de acá. Vamos a ir a los morph, vamos a ir a la parte del cuerpo, acá full body, pasamos acá a character y acá pues vamos a darle más musculatura, lo vamos a hacer un poco más grande, más musculoso. Voy a hacer algo antes de continuar, vamos a quitarle esa pose, que quede en la pose A, pero voy a modificar algo porque a mí no me gusta la forma en que quedan los hombros hacia arriba. Entonces voy a ir acá en la parte de editar las poses en Motion. Vamos a editar la pose. Voy a seleccionar los hombros. Digamos en este caso voy a bajar esto un poquito así. Y esta pierna de acá la voy a correr un poco para acá. Algo así. Y ahora le voy a decir que me copie la misma pose hacia el otro lado. Y listo. Entonces ahí ya es mejor trabajar así de esta forma. Entonces acá ya tenemos una musculatura más acorde. Tengo activado el More, entonces puedo acá como trabajar un poco más con esto, pero vamos a seguir acá con, ese es el interactivo, More interactivo, donde me permite directamente modificar al personaje. Entonces ahí para tenerlo en cuenta. Pero en este caso vamos a hacerlo desde acá. Entonces vamos acá, vamos a ir a los brazos. Vamos a ir a general, entonces vamos a alargar un poquito. Voy a correr esto para acá, vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Vamos a correr esto para acá, para que puedan ver mejor lo que estamos haciendo. En este caso voy a quitar acá el Animation Player. Acá vamos a ir a la parte
upper arm, la parte de arriba. Acá tenemos lo que es el length y lo que tenemos, bueno, vamos a hacerlo ahí un poquitico. La escala vamos a darle más musculatura de esta forma, así. Acá tenemos lo que es la parte del upper arm inner. Esa es la cosa con Character Creator. Character Creator, mira, ahí vemos como el tríceps. Character Creator está en inglés, entonces ahí ya pues sí o sí toca aprender inglés. Entonces acá esta parte podemos ahí modificarla. Lo que es esta parte podemos modificarla de acá también, agrandarla o encogerla. En este caso yo quiero pues agrandarla. Ahí. La muñeca también la vamos a agrandar un poquito. La mano, acá esta parte general vamos a hacerla un poquito más grande porque nuestro personaje, pues ustedes saben que los orcs tienen las manos grandes, los brazos los tienen gruesos también, y acá también hacerlo más grande, algo así. Nos damos cuenta. Ahora acá la parte de las piernas vamos a agrandarlas un poco, vamos a hacerlo más alto, hacia arriba estoy alargando y hacia el lado las hago más anchas las piernas. Igual lo mismo acá, vamos a hacer esto un poco más grande, hacia arriba alargo. Tenemos que darle como cierta proporción a nuestro personaje, entonces no quiero algo tampoco como tan obeso, como tan colosal, por decir así, pero ahí más o menos, digamos, esto de acá. Acá la parte de acá, vamos a mirar acá esta parte donde dice headshot. Ese headshot vamos a mirar a ver head, forehead, eyes, cheek, nose. Es más dedicado hacia los brazos. Acá todo este tipo de morphs son los que vienen por defecto dentro del programa. Ustedes pueden adquirir morphs ya especiales como para las orejas puntiagudas, para colmillos y todo eso dentro del Real Illusion Market. Ahora más adelante lo vamos a ver. Desde ahí van a poder ver, digamos, adquirir productos. Hay gratuitos y hay de pago, entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces para que pues sepan de pronto pues lo que si necesitan algún morph especial desde el market lo pueden conseguir. Acá estoy haciendo más grande esto, hand shaping, le vamos a hacer como más robusta los brazos, así los dedos. Vamos a pasar acá los dedos un poco más grandes, hacerlos más gruesitos, algo así. Digamos, este es mi orc. En la parte también de los pies ya saben que también tengo que hacerlos grandes porque pues ellos son piezones. Entonces esto así, vamos a agrandarlo un poco más, esa vaina. Acá esto yo creo que lo va a hacer un poquito más alto, más grande. Esta parte de acá, lo que es leg, vamos a mirar acá dentro de los modificadores que tiene. Thin grosor, lo que es el grosor, vamos a hacerlo, bueno, acá es el largo, pero acá tiene 100, entonces acá lo que podemos hacer es ponerle 200 y mirar. Entonces ahí nos damos cuenta que agranda, o 150, creo que le puse mucho. 150. Esta parte de acá puedo moverla, que es la parte de atrás, el hamstring, las rodillas, el tono del knee. Así como hay valores positivos, también hay valores negativos, entonces para los dos varía igual. Entonces acá
el calf o los gemelos. Acá está en 100, puedo colocarla en 150 para que se vea más robusto. Bueno, entonces ahora acá vamos a ir a la parte de la cabeza porque la cabeza está pequeña. Nos vamos acá a Head. Acá, bueno, la cabeza la quiero mantener como está. Solo quiero... Bueno, ahí se me fue la parte de arriba. Vamos a ir acá primero, acá arriba. Esta parte de... Mira, acá tenemos dos opciones. Está Head, está desde... Bueno, acá Headshot, que es diferente. Entonces acá me da diferentes opciones a las que me da acá arriba, que también está la cabeza. Este Headshot es como una especie de variación que ellos hicieron de Morph, que permite modificarlo diferente. Entonces, bueno, acá está en 100. Creo que... Vamos a mirar, a ver acá, vamos a mirar acá el cuello un poquito, vamos a agrandar el cuello. Que es los orcos son cuellones, un orco. Listo, entonces vamos a modificar acá el rostro. Entonces vamos a empezar un poco con la mandíbula. Tengo una referencia en el otro monitor, entonces estoy tratando como de basarme en esa referencia. Como les digo, puedo seleccionar acá, ya me muestra ahí que es la mandíbula. Pues acá me dice que la escala de la mandíbula. Cuando ustedes tienen activado el Morph y tocan alguna parte, él los va a llevar automáticamente donde está ese Morph. Digamos acá el mentón. El mentón hace parte del jaw. Entonces acá voy a correr acá esta parte. Desde acá. Un poquito más grande. Acá esto vamos a hacerlo más larguito. Los labios los vamos a hacer un poco más grandes, algo así. Bueno, yo creo que acá esta parte, la mandíbula, la voy a agrandar un poco más. Voy a bajar ahí. Vamos a ir acá a esos modificadores de esta parte de Headshot que nos permite. Acá creo que hay más modificadores. Algo así, 100. Ahí puedo trabajarlo individualmente. Vamos acá a mirar lo que es el dip. Algo así. Pero creo que le puse mucho grosor. Esto más delgado. Usualmente yo estos personajes los modifico un poco acá y después los mando a ZBrush y los trabajo más desde ZBrush. Entonces es como mi flujo de trabajo, es como la forma en que yo manejo mis personajes. Lo podría hacer también dentro de Blender, pero con Blender lo que hago ya es renderizar. Entonces acá tenemos la nariz. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Acá en Headshot voy a buscar la nariz. Se me perdió la nariz. Acá está Nose. Y vamos a manejar los modificadores que trae acá. Entonces este de acá nos permite agrandar esa partecita de acá arriba. De acá. Vamos a ir modificándole un poco. Y ahí podemos hundir esto. Así. Ahora esto de acá, la nariz, podemos mandarla un poquito más hacia arriba en vez de que vaya hacia abajo. Entonces vamos a dejarlo así. Esta parte de acá, agrandamos. Mouth. Vamos acá a general. Vamos a buscar la boca en la parte de acá. Como les digo, esto es algo pues
muy rápido. Es algo ahí que estoy haciendo rápidamente. Entonces acá vamos a ir a Brown, pero me gusta más como el de Headshot. Vamos a mirar acá, me permite como más, tiene más opciones, nos permite más Slayers. Subir un poco más. Esto de acá vamos a sacarlo. Listo, algo así. Listo, vamos a abrirle la boca un momento. Mesh, Modify, Open Close Mouth. Como ven, acá tenemos los dientes, están ahí. Entonces acá la dentadura nos permite, pues, tiene ciertas modificaciones. Podemos hacer los dientes más pequeños, el largo de los dientes. Entonces acá va 50, lo podemos poner a 100, pero pues tenemos que tener en cuenta que permita cerrar la boca, permita una gesticulación adecuada. Entonces eso es algo que hay que tener como en cuenta, que cuando nuestro personaje ya esté terminado, digamos, la boca, los dientes, nos permitan que los blade shapes, digamos que los modificadores del rostro funcionen correctamente y no se creen deformaciones raras. Entonces, por lo menos acá dentro del personaje podemos encontrar podemos encontrar diferentes apartados. Lo mismo, podemos encontrar dientes, tenemos acá nails, tenemos diferentes face profile, como les había explicado anteriormente. Bueno, entonces voy acá a cerrarle la boca otra vez. Creo que la idea que no era. Ya no cerró la boca, entonces lo tenemos ahí. Ahora lo que yo voy a hacer es cambiarle el tono de la piel, porque pues básicamente tenemos es un orc, vamos a hacer es como una especie de orc. Vamos acá, vamos desde, podemos seleccionar lo que es pues body, head, arm, leg y las uñas. Vamos a utilizar esos tres, porque estos personajes vienen optimizados en UDIMs, no tienen V sino UDIMs, que son cada parte del cuerpo trae, pues está dividido. Acá nos podemos dar cuenta, acá nos aparece. En mi caso yo seleccioné las partes pues que se ven. Vamos a ir acá a Diffuse Color, lo vamos a abrir y vamos a buscar como un color verde que se va a convertir en Hulk, que nos convenza, algo que no sea como tan vivo así, sea que sea tan menos saturado. Vamos a utilizar este que yo creo que ya lo había utilizado. Está oscuro, vamos a mandarlo un poquito más hacia arriba, aclararlo un poquito más. Yo creo que bueno, dejémosle este por el momento. Entonces miren, ahí ya tenemos, digamos que nuestro personaje con un color. Acá podemos ir guardando nuestro personaje para que no se nos vaya a dañar ni para que se nos vaya a cerrar el programa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a Costume, vamos a Character, estamos dentro de Character, acá dentro de Character, vamos a decirle, lo seleccionamos, o sea, lo seleccionamos, nos damos cuenta que al seleccionar nos aparecen estas líneas amarillas, le decimos Save, le vamos a poner Orc. Ya lo tenemos salvado ahí, o pueden darle Control S. En mi caso yo los guardo así. Bueno, pues acá tenemos acá. Vamos a empezar a irle algo de ropa. Entonces vamos a ir acá a la parte de la ropa, que es acá. Ahí vemos el cloth. Vamos a ir a pantalones acá. Digamos, tenemos este de acá. Creo que ese sería el indicado para él. Decimos que sí.
Ahí como vemos, la ropa llega y se acomoda a nuestro personaje. Parece Hulk cuando se está transformando. Vamos a mirar acá, tenemos este otro de acá. Ustedes pueden seleccionar ahí lo que quieran, digamos este de acá. Es como un jean. Entonces ahí, como les había explicado, cada prenda tiene sus materiales. Entonces acá ustedes se van a la parte de escena, seleccionan pues, el objeto o el prompt que van a modificar. Acá tenemos el material base, base color, entonces lo pueden modificar. Igual esto se puede mandar a Substance Painter, se puede modificar en otro tutorial. Si quieren me dejan ahí en la descripción y yo les explico cómo se hace, pero acá básicamente selecciono el material y abro desde Photoshop y le hago cambios. Bueno, entonces como para que lo tengan pendiente. Ahora voy a mirar a ver qué otro accesorio le puedo colocar. Digamos, el pantalón no me convence tanto, entonces voy a mirar, bueno, voy a mirar otra vez acá en Pants. Creo que el Character Creator 3 tiene este. Vamos a mirar este a ver cómo se nos ve. Vamos a dejarlo ahí por el momento así. Ahora vamos a ir a buscar zapatos. A ver, Character Creator 3. Digamos, a ver cuál nos convence. No me vuelvo acá. Acá hay alguna variedad de zapatos. Voy a mirar en la parte acá de accesorios. Vamos acá, miren, en la parte de accesorios. Entonces acá tenemos diferentes accesorios. Acá, bueno, en esa parte de ropa, en Others, tenemos acá Alika. Vamos a ver, bueno, vamos a ver acá Eddie. Y de pronto, bueno, vamos a colocarle esto. Es como algo futurista. Vemos que sí, pero el pantalón no lo cubre. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarle el pantalón, colocarle este pantalón. Dale. El pantalón se nos va hasta arriba. Acá vamos a ir acá un momento. Tenemos dos, bueno, tenemos el jean, vamos a quitar los jeans. Y acá lo que hace es ocultarme la geometría. Sale control Z. Vamos a abrir los jeans otra vez. Acá vamos a contenido, vamos a buscar bueno, vamos a buscar acá este. Las botas, esas botas no me gustan, entonces me devuelvo acá y consigo, bueno, busco lo que necesite. Vamos a ver, unas botas me permitan, bueno, de acá vamos a mirar a ver. Botas, vamos a exactamente ahí. Ahora, por lo menos acá algo que les quiero explicar antes de yo terminar el personaje es: las botas están metidas dentro de la ropa. Puedo modificar o el tamaño de las botas o pues el pantalón también. Entonces, digamos, en el caso de las botas voy a irme a donde están las botas, de acá, y para modificarlas tengo que darle acá en la parte, en esta parte donde dice Edit Mesh. Entonces ahí me va a meter como el editor donde puedo modificarlas, así como diríamos en Blender en modo edición. Entonces ahí puedo pues cambiarla por vértices, por caras. Entonces acá, como se dan cuenta, me dice que por vértices, caras y por el elemento. Entonces acá elemento, pues ahí lo puedo modificar o puedo esculpirle. Digamos, puedo esculpir acá así. Pues acá está el radio
de mi pincel, decir así, para seleccionar. Puedo crear un mirror, digamos, para que se salga la bota. Entonces ahí puedo ir modificando, o puedo decirle elemento, bueno, no, en este caso por caras mejor, y puedo pues seleccionar todo. Y acá en este, bueno, selecciono este de acá también. Acá pues funcionan de la misma manera. Bueno, W para mover, E para rotar y R para escalar. Entonces acá puedo escalar un poco más, hacerlo un poco más grande, o puedo individualmente trabajarlas. Digamos, selecciono este de acá, le doy W, puedo moverlo un poco más y después selecciono este de acá. Así básicamente pueden ir modificando las geometrías. Listo, entonces yo voy a terminar el personaje rápidamente, ya que no quiero tomarme mucho tiempo porque tenemos que ver lo del plugin de Blender. Listo, chicos, sin embargo voy a grabar todo el proceso y lo pueden ir viendo ahí. Bueno, en este caso una parte que se me olvidó mostrarles es que podemos adherirle detalles a la piel, como vemos acá, como estas venas, detalles de más poros o más expresiones faciales, arrugas y eso. En el área de acá, permítanme les muestro antes de continuar con el personaje. Ustedes van en la parte de acá que es Skin. Y ahí dentro de Skin hay diferentes pues herramientas. Acá en la parte de Skin, Overlay, Normal, ahí pueden mirar, veremos, hay ciertas herramientas. Bueno, en este caso no tanto eso. Bueno, acá hay 4K, el Character Creator, especiales. Bueno, acá en Full Skin más que todo. Bueno, tenemos este de Full Mel, Skin Base, ahí hay efectos, Facial Wrinkle, entonces están acá. Yo le apliqué este. Están de cuerpo, también le apliqué estas venas acá para que se le vieran como más resaltadas. Hay como noise, como porosidades. Y bueno, hay unos niveles acá de este tipo como de porosidades y de arrugas de la piel. Y todo eso se maneja desde esta parte de acá. Digamos, apariencias. Si yo le activo, digamos, selecciono el personaje y le voy a activar editor. Entonces acá al activarlo me muestra los efectos que yo le he colocado. Eso aparecen como por capas. Entonces si selecciono acá Body Vascular, que son las venas vasculares, entonces acá está la fuerza. Yo le subí toda la fuerza. Ahí pues le pueden subir un poquito más. Y como se dan cuenta, pues se van marcando un poco más. Pero pues tampoco me quiero ir tan exagerado. Es algo como sutil así. Lo mismo con los otros. Esas son las arrugas faciales. Entonces acá vamos a ver lo que es la fuerza de las arrugas faciales. Pues, lo colocamos más o menos como por acá. Yo se la subí, vamos a subírsela al tope. Y esto también. Y acá en esta parte ustedes seleccionan pues la parte del cuerpo que quieren. Cuerpo, pues cabeza. Pero en general cuando ustedes le aplican a la cabeza se le va a aplicar al cuerpo. Entonces es básicamente así como se maneja esto. Digamos, en este caso yo creo que esto está un poquito duro. Bueno, vamos a dejarle esta acá. Estas se las vamos a bajar un poquito, que no se le vean tanto como esas arrugas. Y acá está como la capa de la piel que ya trae el personaje pues básico, o sea, por lo general. Acá ustedes pueden ponerle al normal más fuerza para que pues se note más el efecto, digamos el normal, digamos, para que se marque un poco más.
¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. También acá hay otros efectos, skin details, entonces acá podemos ver como este tipo de arrugas. Ahorita yo voy a utilizar lip decal, ahorita también de pronto se lo aplique. Tenemos en la cara, efectos para la cara, coloración de los ojos, estas capilares, las venas capilares, rugosidad. Acá tenemos freckles, como pecas, acné, como si se hubiera quemado. Acá hay varias cositas. Acá tenemos como polvo, tenemos ese polvo, scratch, eso también le voy a colocar ahorita, y tatuajes. Bueno, entonces voy a continuar haciendo el personaje, pero ya saben que esos elementos los pueden encontrar, simplemente los arrastran, los editan desde acá. Cuando ustedes están editando esto, el resto de parámetros para de funcionar. Para volver a editar con los otros parámetros, simplemente lo desactivan. Listo, comunidad, pues entonces yo ya terminé mi personaje. Este es como mi orco semi-humano, parecido a los de Warcraft. No sé si se vieron la película de Warcraft, la orca que había que era como semi-humana, o como no tan parecidos como los de Bright de la película de Will Smith, pero digamos es la versión que yo creé. Básicamente utilicé el contenido que había acá, ya saben, o sea, pues todo lo que tenía acá para los sliders para modificarlo, también la piel, los efectos digamos de piel, pues en este caso pues maquillaje en sí no utilicé, pero utilicé los efectos de piel, como se dieron cuenta ahí como en el time lapse que puse del personaje. Le modifiqué el pelo, le coloqué cicatrices, porosidades, arrugas, ahí pueden darse cuenta de pues las imperfecciones que tiene la piel. También los dientes los modifiqué un poco porque pues acá en el apartado de dentadura, la dentadura, en este caso tenemos una dentadura pues básica y pues yo quería crearle como colmillos. Como les digo, ustedes pueden acceder a más productos de Reallusion dentro de la store de ellos. Pueden ir a la store de ellos, ya les muestro dónde queda la store, y simplemente lo que hacen es comprar el producto y o sea, con su cuenta de Reallusion compran el producto y él les va automáticamente a descargar dentro de su Character Creator. Bueno, entonces por lo menos, bueno, los dientes en mi caso voy a mostrarles acá. Los traté de modificar un poco, dándole como unos colmillos, algo así más o menos. Usualmente este tipo de personajes yo los trabajo no enteramente acá dentro de Character Creator. Yo utilizo ZBrush o Blender, entonces el ir y venir, pero me queda como más cómodo ZBrush, porque ZBrush es simplemente un clic, aunque ahorita Blender tiene un Light Link que básicamente manda de un lado para otro también. Bueno, entonces bueno, acá tenemos nuestro personaje. Acá podemos también, vamos a cerrarle la boca, podemos mirar lo que son las expresiones
esta parte de acá. Seleccionamos la carita, acá tenemos digamos mail, hay algunas que tenemos ahí, o nosotros mismos podemos generar digamos las expresiones manualmente. Digamos acá hay algunas, una así que esté con cara de malo. Esta de acá, digamos, nomás la arrastro y se la coloco para ver, digamos, el tipo de expresión que tiene. Acá me dice que tiene que modificar algunos blade shapes. Y vamos a mirar, mira ahí, está haciendo como una prueba. ¿Ven? Entonces ahí pues podemos ir mirando el tipo de expresiones que tiene. Acá hay unas expresiones que tienen arrugas para mirar lo que es las arrugas. Entonces podemos como chequear si necesitamos que nuestro personaje tenga bastante expresividad y que pues sea lo más realista posible. Podemos ir modificándolo y llegando como hasta ese punto de realismo, ya que las expresiones sean lo más real posible, que las arrugas se generen correctamente. Todo este tipo de rig facial se va a manejar con Blade Shapes. Si ustedes lo envían a Blender, pues cuando lo enviemos a Blender se van a dar cuenta cómo se maneja. No exactamente con huesos o con controladores. Es más cómodo trabajarlo con Blade Shapes. Entonces las expresiones en sí. Hay controladoras que ya manejan los Blade Shapes, entonces es básicamente así. Ya nos damos cuenta de eso. En el caso de si quisiéramos crearle alguna pose facial, pues básicamente seleccionamos el personaje, nos vamos a Modify, en la parte de acá donde está el muñequito le decimos Edit Facial. Entonces acá tenemos este Edit Facial, o también tenemos el Facial Profile Editor. Entonces acá mire, acá hay algunas poses. Acá tenemos digamos Angry, y ahí pues la podemos ir exagerando. Digamos esta de acá se la colocamos, mire, ahí está, ¿sí ven? Acá si quieren modificarla se van acá a Muscle, y acá pues ustedes pueden ir seleccionando y modificando lo que necesiten. Entonces en mi caso, bueno, voy a irme acá, pueden seleccionar esto, le dan clic, lo mantienen seleccionado. Cuando está en verde quiere indicar que está activo, entonces pueden subirlo y bajarlo. Mira, arriba hacia abajo va creando diferentes expresiones, hacia los lados también, mire, pero usualmente el rango de expresiones se trabaja de arriba hacia abajo. Es algo así, mire. Ahora, para quitar la selección ustedes pueden manualmente o simplemente le dan acá este borradorcito y llega y se quita. Entonces acá vamos a mirar acá este y este. Sube hasta ahí. Ahora, el rango de expresividad usualmente viene hasta 100, pero ustedes lo pueden subir un poquito más. O sea, esto es una machera. No digo una tontería porque de pronto YouTube me banea. Pero bueno, ahí como lo ven, mira, ahí tenemos lo que es, bueno, la cara. Vamos a ver acá. Acá tenemos, digamos, solo la sección. Acá viene solo por sección, digamos, de los ojos. Este de acá. Selecciono este de acá. Puedo modificar. ¿Ven? Bueno, vamos a borrar ese acá. Los labios también. Acá tenemos perfiles de labios. Y lo que es la lengua. Pero pues en este caso la lengua no necesitamos que se salga. Pero mire, ahí tenemos, digamos, esa expresión de... Si ustedes ya quieren volver a, bueno, a que la pose facial sea normal, le dicen Reset to Zero y listo. Salimos de ahí. Acá podemos individualmente manipular así esa pose intelectual.
¿Qué pasa, muñeca? ¿Estás brava? Entonces acá tenemos poses individuales donde podemos modificar. Como les digo, esto va en un rango de, digamos, tiene un parámetro y un rango, pero ustedes pueden seguirle subiendo. Digamos acá le pueden poner 200 y va subiendo más. ¿Sí ven? Ustedes pueden modificar esos rangos. Acá miren. Ahí van jugando. Así con pose intelectual. Y como nos damos cuenta, el sistema de arrugas, como se genera, a mí me parece espectacular para personajes AAA realistas para videojuegos. Me parece muy bueno. Bueno, entonces, chicos, ahí como les muestro, este es mi personaje, el orco. Ayúdenme a colocarle un nombre a mi personaje en la descripción del video, por favor. Póngame en los comentarios, póngame qué nombre le colocamos, porque está sin nombre. ¿A qué universo va a pertenecer? ¿Al de Bright o el de Warcraft? Mira, acá tenemos esto, entonces acá tenemos Brown, hay Blink, la forma de, digamos, de parpadear. Como le digo, acá va hasta 100, pero esto se puede modificar más. Digamos 150, o le puede poner más, 200, y ahí va cerrando. Entonces tenemos ahí lo mismo, reset to 0, volver a 0. Entonces acá tenemos nuestro personaje. Ahora vamos a mirar acá lo que es, bueno, el motion corporal. Entonces usualmente acá vienen los ítems y acá vienen algunos packs. Cuando ustedes obtengan este programa, ya sea Character Creator 4 y ya salió el 5, o sea, precisamente ayer se salió a la venta el 5, vienen los packs. Entonces acá dentro de los packs hay unos, la mayoría que viene acá son recursos gratuitos. Acá están los recursos gratuitos. Ustedes en esta parte de abajo van a Free Resources y esos son los que son gratuitos. Entonces hay personajes y en el caso de animación yo voy a probarle una animación corporal. Quiero que camine así todo como con flow. Entonces le apliqué esta y ahí hice pruebas con esa. Entonces vamos a colocársela. Acá al aplicarle la animación básicamente se me cambia el color de la piel, pero pues se ve genial también así. Sería como un vampiro. Tiene varias personalidades nuestro personaje. Tiene personalidad de vampiro, tiene personalidad de orco. Nos vamos a modificar, seleccionamos el personaje, nos vamos a texturas, seleccionamos lo que es acá dentro de la lista. Bueno, ahí lo tengo, entonces la cabeza, el cuerpo, las manos, las piernas y las uñas. No sé si meterle a la lengua. Metámosle la lengua también verde. Seleccionar acá. Listo. Y bajamos acá, como yo ya había guardado el color en la parte de Diffuse Color, lo abro acá ya lo tenía en Custom Color. Digo que esto ya ahí queda con su color verdecito, si no pues se lo quitan. Ahí ustedes miran. Ahora esta animación la vamos a colocar. Eso es un mockup, miren ese flow. Miren. Parece un stripper orco. Bueno, entonces acá hay una cosa. Cuando ustedes colocan cualquier mockup de animación, usualmente a veces hay unos que, bueno, en este caso este es en place, o sea que está en el mismo lugar, pero hay algunos otros que el personaje sale hacia adelante, simplemente le activan esto que es en place. Eso quiere decir que se va a quedar quieto ahí. Mire, en este caso, mire, ahí ya no se mueve así, ya no hay como, mire, si lo quito, cuando quito el in place, él va a hacer como un movimiento de arriba hacia abajo, se va a ver, se va a ver como un... Entonces vamos a colocar el in place. Esto ahorita ya no se ve el efecto, pero al principio sí. Bueno, acá ya se queda más quieto. Vamos a restore beam pose, content. O sea, que hay diferentes, ustedes pueden probarlo, pero pues a mí me gustó la forma en que camina. No me pasó otra vez lo del pero no importa. Ese flow que tiene.
Acá seleccionar el verde. Listo. Bueno, listo, chicos, entonces miren, ahí tenemos nuestro personaje. Espero les haya gustado. Ahora acuérdense de guardarlo. Ustedes lo pueden guardar. Yo lo guardo usualmente dentro de content. Voy a personaje, acá en la parte de costume, character, y ahí llegan y lo guardan. ¿Listo? Ahí lo guardan. Orc, lo voy a overwrite. Le digo que si quiero overwrite, le digo que sí. Entonces ahí ya tengo mi personaje guardado. Ahora en el siguiente tutorial vamos a instalar el plugin de Blender. Vamos a enviar nuestro personaje a Blender. Les voy a mostrar las características que tiene ese plugin de Blender, porque ese plugin nos permite enviar el personaje, crearle de una vez escenarios e iluminación. Tiene un preset de iluminaciones dentro de Blender. Es un plugin muy bueno para Blender, cosa que me alegra que Real Illusion le ponga como ese enfoque a Blender. No sé por qué, pero Real Illusion no tiene plugin para Maya. Tiene para Blender y para 3D Max, porque 3D Max, aunque no lo crean, es el papá de los personajes de videojuegos. Es uno de los viejitos, de los ya old school. Ahora, ¿qué más les voy a mostrar acá antes de irnos? Vamos a ver lo que es el Real Illusion Store y ya terminaríamos ahí con esta parte del tutorial. Bueno, entonces, cuando abrimos el hub, aquí adentro del Real Illusion Hub, tenemos la parte de los plugins del plugin. Vamos a ir acá. No, miento. Sí, de Maya ya ahorita hay. Bueno, pero ese es nuevo, ese no me he dado cuenta. Ese es hasta ahorita está, inclusive para Marmoset. Ayer hice una actualización del hub y tal parece que por Character Creator 5 ya colocaron más plugins para diferentes programas, porque tenemos Maya, tenemos Marmoset, listo. MetaHuman Live Link, eso también tiene como sincronización con MetaHuman, entonces pues me parece espectacular. Ahora, para ir al Marketplace, vamos acá al Marketplace. Acá tenemos, digamos, como esa categoría. Entonces tenemos Certificate, tenemos, digamos, en el caso de ropa, o bueno, con puntos que uno tenga. Free Assets, ustedes pueden ir acá a lo que dice Free Assets, No More, le dan clic y él les va a abrir ahí la página de Marketplace, o ustedes pueden ir directamente dentro de Google, Real Illusion Marketplace, y acá hay contenido gratis, digamos, por lo menos esta de acá. Miren esto, Dios mío, este vale 0, Dios mío, qué es esto. Provocan 6 bici, mira, ahí tenemos a 6 bici. Miren las posibilidades, chicos, comunidad. Bueno, entonces acá simplemente ustedes le dan Add to Cart. Y lo que les digo, tienen que tener una cuenta de Real Illusion. Con eso la cuenta se va a sincronizar con su Character Creator, con su Real Illusion Hub, y les va a mandar el contenido directamente. Acá están las especificaciones, pues lo que quieran o necesiten. Bueno, ahí les va a decir. Acá hay más productos, estos son gratuitos. En este caso, mira, acá tenemos las tortugas ninja. Digamos que en este momento Character Creator, iClone y otros productos ya tienen una comunidad grande de artistas que le aportan pues básicamente al programa. Estas son las tortugas ninja. Digamos, para algún videojuego que quieran hacer o animaciones, ya saben que esto viene rigueado. Entonces acá tenemos diferentes de lo que es gratuito. Ahí veo, Dios mío, este sí ya vale 1800, ya tiene un costo, pero son puntos. O sea, acá les aclaro, o sea, acá nos está diciendo que 100 puntos equivale a, creo que a un dólar, algo así. Entonces a este vale 1800. Ahí para comprar acá pues tienen que comprar como puntos. Entonces miren, ay, hombre, miren, y miren, miren chicos, entonces para que miren para que miren y vean, digamos, las posibilidades que tiene el programa.
Entonces ahí pues pueden ir comprando. No solo eso, también hay otros productos. Acá hay pues pueden elegir el programa. Bueno, el teclado Character Creator. Acá ponen la búsqueda de lo que quieren. Acá también está, digamos, Hair, Cartoon, Dress, Base, Scans, Suit, Hoodie, Bear. Entonces hay algunos productos que también tienen ¿cómo se llama? Descuento. Entonces también tienen que estar pendientes de eso si quieren adquirir algún producto. Por lo menos el de la raza, diferentes cabellos, dependiendo de los productos que necesiten. También, bueno, les aclaro, acá también hay personajes estilizados. Entonces Cartoon, vamos acá donde dice Cartoon, ya se van a dar cuenta. Cabellos estilizados, ahí tienen, mira, el robotcito, hay un robotcito. O sea, hay diferentes, este vale 75 puntos. Como les digo, los puntos no es que valga 75 dólares. Entonces ahí pueden mirar un poco. Mira, acá tiene este de acá, 35. Hay diferentes. Entonces ahí pues pueden echarle un ojito a eso. Ahí pueden ir mirando. Bueno, chicos, entonces pues nada. Así quedamos, así quedó mi orco. Por favor, ayúdenmele a colocar un nombre a mi personaje con ese flow. Miren en ese flow como camina. Ta, 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 pa, pa, pa. Otra cosita antes de irme, si quieren hacer un tornamesa, entonces un tornamesa es una animación 360. Acá tenemos el icono de tornamesa, Tornable, y en este punto ustedes lo activan. Ya simplemente le dan play y ahí mira, ahí se dando vuelta. Corren un poquito para acá. Bueno, entonces ahí, chicos, espero les haya gustado. Como les digo, en el próximo tutorial vamos a ver otras cositas un poquito más de Character Creator y nos vamos a enfocar en el plugin de Blender. En el próximo tutorial básicamente vamos a ver cómo renderizar esto, es muy sencillo, y vamos a pasar al plugin de Blender. ¿Listo? Entonces no se olviden estar atentos, suscríbanse, darle like a este contenido si les gusta para traerle más, si quieren ver más integración con ZBrush, con Unreal Engine. Entonces me avisan ahí, pues si veo que hay pues motivación acerca de Character Creator, pues sigo haciendo contenido. Listo, chicos, entonces se cuidan y nos vemos en el próximo tutorial.